la posta. Ok, muy bien. Chicos, continuando con la charla de hoy, hoy tenemos a Nicolás. Nicolás Mauricio Menéndez Quirós, ¿estás por ahí? Genial, muy bien. Vamos a conocer un poquito quién es Nicolás. Es bachiller de la carrera de Biología y Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Desde el 2018 ha participado en proyectos de investigación en la misma casa de estudio, como asistente de docencia universitaria en el Laboratorio de Micología y Biotecnología. Además, ha formado parte del Círculo de Investigación en Biotecnología de Hongos. En el 2019 fue merecedor de una beca integral de estudios para cursar un semestre académico en la Universidad de Turku, Finlandia, y es socio de una startup de e-learning llamada BioBix y actualmente está participando en el Agent Design Lead 2021. El tema que nos va a traer hoy día es Haciendo Biología Sintética en el río Rímac. Así es, muchas gracias por la presentación, Marilyn, y quiero agradecer también a Michelle y al Instituto de Genética Bárbara McClintock por invitarnos para ayudarnos a difundir un poco nuestro proyecto. A ver, voy a compartir pantalla. Ya, ¿se puede ver? Sí se puede ver, Nicolás. Ok, perfecto. Ya, entonces yo les voy a presentar un poquito. Primero voy a hablar acerca de qué es la biología sintética. Como bien ha mencionado Marilyn ahí, cuando me ha presentado, el título de nuestra charla es Haciendo biología sintética en el río Rímac. Pero bueno, para saber un poco, para entrar en contexto, ¿qué es la biología sintética? Yo la mencionaría, o sea, no hay un consenso, digamos, muy concreto, estricto, así, sobre qué es exactamente biología sintética, ¿ya? La aproximación que yo les puedo dar es un poco, utilizar las diferentes partes de los organismos vivos, principalmente bacterias y hongos, porque en realidad son, digamos, los más fáciles o los más versátiles, para utilizar sus partes, llamadas biopartes, jeje, para construir algo nuevo que no existe en la naturaleza. Se parece un poco, de hecho, al concepto que se tiene de ADN recombinante, que es más o menos eh, como utilizar genes, por ejemplo, de otros organismos, insertarlos, expresarlos en una bacteria, pero el tema de biología sintética va un poquito más allá de eso, porque se le agrega el concepto está muy interrelacionado con el concepto de ingeniería. O sea, la biología sintética mezcla los conceptos tanto de biología, por ejemplo, ADN recombinante, con un enfoque de ingeniería. Entonces es un proceso muchísimo más estandarizado y por lo tanto hablamos ahí de nuevo de biopartes. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos diseñar dentro de lo que se llama un chasis, es decir, un organismo, por ejemplo, una bacteria, nosotros podemos utilizarlo. Imagínense, es como construir un carro. Ya nosotros el chasis, que es, digamos, el armazón del carro, nosotros le podemos poner diferentes ruedas, un motor diferente de acuerdo a lo que querramos, puede ser un motor más poderoso para un carro, digamos, deportivo, puede ser uno más económico. Nosotros le podemos pintar de diferentes colores, le podemos tunear, poner un alerón, le podemos, no sé, pues decorar el interior, mil cosas, ¿ya? Entonces, más o menos el mismo concepto lo trasladamos hacia la biología. Entonces, lo que nosotros podríamos tener es el diseño, o lo que se pretende hacer es el diseño de un organismo donde se tiene estandarizado, digamos, se controla o se tiene mapeado cómo es que funciona este organismo y las diferentes interrelaciones que ocurren dentro de él. Eh, y teniendo esto en cuenta, entonces yo les presento, haciendo, digamos, el título de nuestra charla, de mi charla, que es Haciendo biología sintética en el río Rímac. Entonces, obviamente tenemos que identificar una problemática, ¿no? Dentro de... Bueno, y ustedes verán acá esta imagen que dice iGEM, ¿ya? El iGEM es la competencia internacional que se llama
International Genetically Engineered Machine, o máquina modificada genéticamente, la competencia internacional de máquinas modificadas genéticamente, que es un concurso básicamente de personas con intereses en la biología sintética que desean resolver problemas utilizándola. ¿Ya? Nosotros, mi grupo que se llama Sinyaku, que es, ya les voy a explicar un poco de dónde viene el nombre, participamos en esta competencia del IGEM como con el nombre IGEM UNALM San Marcos, porque somos personas que, bueno, pertenecemos a la Universidad Nacional de La Molina y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, acá en Lima. Nos hemos juntado y hemos decidido participar acá. Y nuestra problemática básicamente la hemos identificado como la contaminación del agua. ¿Ya? Nosotros, dentro de este marco, digamos, de la competencia, nos han pedido que con biología sintética resolvamos un problema que afecta a personas, ¿no? Un problema real. ¿Cómo es que utilizamos verdaderamente o en términos muy concretos la biotecnología y la biología sintética, la biología con un enfoque en ingeniería para resolver un problema? Y uno de los más, digamos, sonados es el problema del agua. La disponibilidad del agua potable es un problema de muchas ciudades y comunidades, no solamente en Lima, o sea, todo el mundo lo sabe. Las industrias del crecimiento poblacional propician la contaminación de aguas y no es un proceso que obviamente nadie quiere, ¿no? No es como que viene alguien y decir, bueno, yo voy a poner mi negocio y voy a contaminar el agua porque me place. No, por lo general es porque no sabemos, por ejemplo, a dónde van nuestros residuos, no sabemos cómo tratarlos o no sabemos la manera correcta de hacerlos, disponemos de residuos, disponemos de todos nuestros, digamos, desperdicios de una manera que tal vez no sea adecuada y que no es, y si es que no tiene un seguimiento muy estricto, entonces llega a los cuerpos receptores más grandes, que son, digamos, que es el agua, ¿no? O sea, nuestro planeta es 2/3 de agua, entonces obviamente todo lo que no vamos a querer en la Tierra, ¿a dónde se va? Entonces, ahí es donde entramos nosotros y decimos, bueno, ok, ya. El hecho es que el agua está contaminada, puede ser por plásticos, puede ser por metales, materia orgánica que no quieren, no sé, pues desechos municipales, aguas hervidas. La cosa es que está contaminada, ¿ya? Y concretamente acá en Lima, uno de los cuerpos de agua más contaminados es el río Rímac. Entonces nosotros, siguiendo estos tres objetivos de desarrollo sostenible, que es nos enfocamos en la salud y el bienestar, el agua limpia y el saneamiento, y las comunidades y ciudades sostenibles, es que así es como nosotros abordamos esta problemática, obviamente desde el punto de vista de la biología sintética. Entonces, como les dije, Sinyaku es el nombre de nuestro equipo. Sin viene de synthetic, de sintético, de biología sintética, y yaku significa agua en el idioma quechua. Entonces nosotros planeamos o nos proyectamos, porque bueno, en realidad nuestro proyecto solo es el planteamiento del proyecto. Nosotros no lo llevamos a cabo por las características de esta competencia, no, digamos, no lo implementamos, no diseñamos en vivo los organismos, no los probamos en laboratorio, sino hacemos el planteamiento de un proyecto y nos guiamos de herramientas computacionales. Y ya eso tiene que ver, digamos, con lo que se conoce dentro de la biología como la bioinformática. Entonces nosotros utilizamos herramientas informáticas para procesar datos biológicos, de ahí sale bioinformática, y esto se acopla con el enfoque de ingeniería de la biología sintética, y así es como nosotros diseñamos nuestro proyecto y nuestro organismo, ¿ya? Entonces, planeamos la construcción de un sistema de detección de metales pesados y posteriormente de acumulación para descontaminar estas aguas. Y bueno, es otro dato, digamos, que le aporta relevancia a nuestro proyecto es que el 80% del agua dulce disponible, que es la que nosotros bebemos, obviamente, se encuentra en ríos y lagos. Entonces, el mayor afluente de agua potable es el río Rímac para la ciudad de Lima.
que da la coincidencia que es una ciudad que se ubica en la costa, pero que es un desierto, ¿ya? Entonces, si es que el agua nosotros no la podemos beber, al final, digamos, las personas, los animales, la vida muere, ¿no? Entonces, tenemos que enfocarnos y nosotros hemos decidido enfocarnos en esto. Y ya abordando un poquito más, aterrizando un poquito más en la problemática local, cuando hablamos de la contaminación del río Rímac, Sedapal, que es la empresa digamos, distribuidora de agua en Lima, ha identificado más de 900 puntos de contaminación alrededor de este río. Y estos puntos de contaminación, digamos, aportan tres tipos de contaminación, si es que se puede llamar así, que son de residuos sólidos, residuos industriales, principalmente químicos, residuos químicos y residuos de la industria textil, y afluentes de minas. Entonces nosotros nos hemos enfocado en estos afluentes de minas principalmente en el vertimiento de estos afluentes que contengan metales pesados, principalmente plomo, cadmio, mercurio y arsénico, que son metales que no tienen ningún tipo de beneficio en nuestro cuerpo, ¿ya? Existen algunos metales, por ejemplo, como el cobre, el zinc, que en grandes cantidades nos causan mucho daño, pero en lo que nosotros los biólogos conocemos, o en general científicos conocemos como elementos traza, son beneficiosos porque posibilitan todos los, digamos, reacciones metabólicas, posibilitan que nuestro cuerpo funcione, ¿ya? Pero en muy pequeñas cantidades. Pero cuando esas cantidades de estos elementos, por ejemplo, zinc o cobre, se incrementan, nosotros, bueno, sufrimos efectos tóxicos. Y, digamos, yo estaba hablando de estos zinc y cobre, pero tenemos metales como el plomo, cadmio, mercurio y arsénico que no tienen ningún tipo de beneficio sobre nuestro cuerpo y que, al, digamos, estar presentes en el río Rímac, nosotros podemos ingerirlo, y de hecho muchas personas lo hacen, ¿ya? Y el agua, de alguna manera, un porcentaje es tratada y otra se utiliza directamente. Por eso es que algunas personas sí llegan a incorporar esos metales pesados. Y lo hacen a través de actividades agrícolas, a través del riego de áreas verdes o el uso de aguas por animales, para la alimentación de animales. Que al final, por ejemplo, estos animales nosotros los podemos consumir y solamente por, digamos, transporte en una especie de cadena alimenticia, los ingerimos. Y bueno, obviamente, como de nuevo les repito, las consecuencias de esta contaminación son no tiene solamente efectos sobre nuestra salud, también hay una pérdida de diversidad muy grande. Estos metales pesados no tienen ningún tipo de actividad beneficiosa en nuestro cuerpo reportada, y tampoco en diferentes organismos, en los organismos que componen la diversidad que se encuentran en los ambientes, ¿no? Alrededor del río Rímac, en los diferentes ecosistemas. Y esta acumulación y estos metales pesados logran acumularse en plantas y animales. Hay algunos organismos, por ejemplo, como las plantas, que son un poquito más resistentes a estos metales, no se mueren inmediatamente y que pueden acumular cierta cantidad. Y hay otros que son más sensibles, como los animales, ¿ya? Pero a la larga, la acumulación de estos metales, tanto en animales como en plantas, causa la muerte, ¿ya? Entonces, nosotros no queremos eso, no queremos perder diversidad, no queremos perder nuestras fuentes de alimentación, no queremos perder, no sé, pues, los atractivos turísticos, las bonitas vistas que vienen con estos ecosistemas, no queremos perder eso. Y por eso mismo es que nosotros nos enfocamos en esto. Normalmente, el agua es tratada, es cierto, pero estos tratamientos se realizan en plantas, donde el agua se trata de manera química. Tiene una infraestructura y una diversidad de pozas, digamos, especializada para el tratamiento químico del agua. Y sí se logra de alguna manera remover estos metales o estas fuentes de contaminación, porque, bueno, obviamente no es como que toda la ciudad consume agua contaminada.
pero muchas veces y para algunos elementos en específico, por ejemplo el cadmio y el arsénico, la remoción y el tratamiento de estas aguas con estos elementos no es muy eficiente. ¿Ya? Yo sé que muchas veces cuando nosotros escuchamos tratamiento químico o algo así, se nos paran los pelos y decimos, pucha, no, que me estoy metiendo químicos. No necesariamente el tratamiento químico es malo, ¿ya? Pero el enfoque que nosotros proponemos, que es la bioremediación, es un enfoque que a la larga es más sostenible, ¿ya? El uso y esto se enmarca en lo que es una tendencia económica que se llama bioeconomía. ¿Ya? La bioeconomía contempla la utilización de residuos de diferentes procesos, de la industria, por ejemplo. No sé, pues imagínense la industria agroforestal. Entonces, todos los residuos de, por ejemplo, cuando se cosecha el maíz, ¿qué se hace con eso? Generalmente en tratamientos convencionales se quema el maíz. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que plantea la bioeconomía? La bioeconomía plantea de que estos residuos sean utilizados por organismos vivos y generen un nuevo producto. Entonces se convierte en una especie de círculo virtuoso donde los organismos vivos son el motor de este círculo. ¿Ya? Y bueno, si ya quisiéramos entrar en un poquito el tema técnico de nuestro proyecto, que es importante que nosotros como participantes del IGEM les comuniquemos. Lo que nosotros planteamos hacer ya de manera concreta es utilizar este bicho, esta bacteria llamada Pseudomonas putida, que es una bacteria que tiene gran capacidad de bioremediar y la vamos a utilizar para este fin de bioremediación. Y no solamente vamos a utilizar ya las características naturales de esta bacteria, que son, por ejemplo, son utilizadas como factorías celulares, es decir, su metabolismo se utiliza para producir, qué sé yo, por ejemplo, combustibles, biopolímeros, el bioplástico que se llama. Son muy tolerantes a los diferentes tipos de estrés, es decir, podrían ser tolerantes al estrés que les genere la acumulación de estos metales. Entonces, nosotros hemos elegido a este bicho para que nos ayude en el proceso de bioremediación. Y lo que nosotros hemos planteado en nuestro proyecto tiene dos partes. La primera es el biosensor, es decir, este bicho va a tener, nosotros le vamos a integrar lo que dentro de biología sintética se llama un circuito genético, es decir, diferentes partes de su ADN van a interactuar, no como forma de ADN, sino en forma de proteínas, van a interactuar y le van a permitir a la bacteria sentir o sensar la presencia de estos metales pesados, ¿ya? Y una vez que esta bacteria haya sensado o haya sentido la presencia de estos metales pesados que se pueden difundir hacia adentro de esta bacteria, es que va a empezar a expresar nuestro sistema este sistema que va a permitir captar el metal pesado del agua e integrarlo en la bacteria, en la superficie de la bacteria, de hecho. Y de esta manera eficientemente separa el agua de los metales pesados. Lo que nosotros planteamos es sensores que sean independientes para cada tipo de metal que nosotros estamos planteando recuperar. Entonces, para que la recuperación sea mucho más fácil y bueno, se hace a través de lo que se conoce como bioacumulación, que en términos mucho más accesibles es simplemente que la bacteria concentre los metales pesados en su superficie. Y de esta manera se puede remediar el agua. Lo que nosotros planteamos es que esta bacteria exprese una proteína que no expresa normalmente en su superficie. Y esta proteína es una proteína que nosotros hemos escogido porque ya se ha reportado, por ejemplo, en literatura científica, en otros trabajos se ha reportado que captura eficientemente metales y más concretamente metales pesados. Esta proteína se llama metalotioneína, es una proteína, por ejemplo, muy estudiada y que se expresa en todos los dominios, en dominios de los diferentes reinos, por ejemplo, animal
animales, vegetales, en hongos, en bacterias. Me parece que en arqueas no se expresa, pero sí se ha reportado que son, digamos, proteínas que permiten atrapar estos metales pesados por ciertas características que tienen. Tienen varios residuos, se llaman residuos de aminoácidos, tienen varios aminoácidos de cisteína, que tienen átomos de azufre, que enlazan y capturan los metales pesados. Estas metalotioneínas participan naturalmente en procesos, por ejemplo, de transporte de zinc y cobre, pero que también tienen actividad de detoxificación. Entonces las vuelven proteínas ideales para captar estos metales pesados porque su función natural ya es hacerlo. Entonces lo que nosotros planteamos es unir esta metalotioneína a una proteína que se expresa en la superficie de la bacteria. Entonces, como que esta metalotioneína va a estar en la superficie de la bacteria, ahí flotando libremente, y cuando se encuentran estos metales pesados que previamente la bacteria ha sensado que están ahí, entonces los captura. Y nosotros después, a través de otros procesos que se darían, por ejemplo, en plantas de tratamiento de agua, separamos la bacteria del agua y voilà, hemos limpiado el agua de metales pesados. Esa es nuestra propuesta. Obviamente también nosotros estamos diseñando una manera, o estamos planteando diferentes maneras en cómo efectivamente comprobar que se tiene esta actividad de capturar metales pesados. Tenemos que revisar la actividad de estas proteínas en diferentes, por ejemplo, grados de acidez, de pH en las aguas. Y obviamente esto tiene que ver mucho con nuestro proyecto, ¿no? Pero básicamente ese es el planteamiento. Y de nuevo, le agradezco a Michelle la invitación para dar nuestra charla. Acá les dejamos el código QR para nuestro Joggle. Joggle es una red social exclusivamente de científicos. Se llama Just One Giant Lab, o solo un laboratorio gigante. Donde, digamos, muchos científicos colocan sus perfiles, en qué trabajan, y aquí es donde nosotros vamos a posteriormente colocar toda la información de nuestro proyecto. En las próximas 2 semanas o 3 semanas estaremos publicando ya de manera mucho más detallada todo esto. De nuevo, el nombre de nuestro grupo es Sinyaku, y nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como IGEM UNALM San Marcos. Ya, muchas gracias. Ok, muchas gracias a ti, Nicolás, por toda la explicación del proyecto que vienen trabajando. No sé si alguno de los asistentes tienen alguna pregunta. Sí, he visto que muchos se encuentran maravillados con tu proyecto, con el proyecto que vienen trabajando. Ok, tenemos una pregunta. Así como se usa la bacteria para remediar el agua, ¿se podría usar también para suelos contaminados? Por ejemplo, cerca de las minerías. Sí, así es, efectivamente. Bueno, de hecho, todo este proceso de biorremediación nosotros lo tenemos que enmarcar dentro de la legislación de nuestro país, del Perú. ¿Ya? Sí es posible hacer la limpieza de suelos a través de otras técnicas de biorremediación, ¿ya? Que sí, o sea, sí están estudiadas y sí se pueden hacer. Existe un pequeño punto muy importante con respecto a la biología sintética, que es que el Perú tiene una ley que se llama una ley de moratoria de organismos vivos modificados, que no permite liberarlos al medio ambiente así por así, ¿ya? Entonces, la biología sintética dentro de nuestro país está muy limitada por esta ley, que tiene unas intenciones muy buenas, que es proteger la biodiversidad, ¿ya? El fin de esta ley prácticamente es proteger la biodiversidad del país, evitar la contaminación genética. Pero la forma en cómo se ha abordado hasta ahora, hasta este momento, es muy limitada, ¿ya? En términos prácticos, esta ley solamente trata sobre o contempla a plantas, ¿ya? Organismos biomodificados como plantas. Incluye otros organismos como por ejemplo animales y bacterias, pero no se han desarrollado, por ejemplo, diferentes reglamentos y estas cosas. Entonces, nosotros siempre tenemos que enmarcar nuestros proyectos dentro de esto.
Entonces, respondiendo más concretamente a la pregunta, sí se puede. Existen bioreactores que permiten el tratamiento de suelos, separando el suelo, tratándolo en otro lugar y después devolviéndolo al lugar donde, digamos, ocurrió la contaminación, pero esto requiere el tratamiento, digamos, en un bioreactor separado, ¿ya? Y con unas características de bioseguridad muy específicas y bien estrictas. Ok, Nicolás, tenemos varias preguntas. Una más que dice, si conoces tú algún otro país que se está utilizando la tecnología justamente que mencionas, que quiere utilizarse aquí en Perú. A ver, no es que yo tenga conocimiento de otro país que quiera hacerlo, pero como nosotros estamos participando en el iGEM, ya han habido antecedentes de utilizar estas metalotioneínas, estas proteínas que naturalmente capturan metales para bioremediar. Existen muchas investigaciones, muchos artículos científicos que mencionan el potencial de metalotioneínas para remediar. ¿Ya? Entonces, no es que nuestro proyecto sea, wow, qué innovador, están haciendo algo súper nuevo. No, lo que nosotros estamos haciendo es utilizar todo este conocimiento, lo que aparece, por ejemplo, en la que me gusta mucho a mí, cuando se abre el Google académico, aparece una frase que dice sobre hombros de gigantes. Entonces nosotros nos paramos sobre hombros de gigantes y utilizamos lo que ellos han construido previo a nosotros para dar una solución. Y eso es lo que estamos haciendo. Ok, muchas gracias Nicolás. Y justamente aquí los chicos están muy emocionados por seguir conociendo un poco más de la iniciativa que tienen y esperan tener más información de su proyecto. Nicolás, no sé si podrías dejar en el chat tal vez alguna red social tuya, tal vez si alguno de ellos está interesado, tal vez en el próximo año postular y quieran algunos consejos. Sí, claro. A ver, les voy a dejar mi usuario de Facebook e Instagram, Nicolás Méndez Quirós. Con eso me pueden buscar Facebook e Instagram. Si es que siguen el código QR que está ahí, van a abrir un proyecto en Joggle, y a ese proyecto de Sinyaku yo estoy asociado, entonces también me pueden encontrar por ahí. Y ya, nada, muchas gracias de nuevo por la invitación. Igualmente, muchas gracias Nicolás por la gran ponencia que nos haces hoy día. Esperamos tenerte en una próxima ocasión. Estaría encantado. Nicolás, no sé si conoces a una startup de Julio Valdivia llamada Jellyfish Biorobotics. No. Te comento que la busques, ¿Ya? Porque ellos construyeron un pez robot que tiene una bacteria dentro que está modificada genéticamente para poder detectar un tipo de metal pesado para detectar la contaminación en los ríos. Y ese pez robot también tiene acoplado un sistema de GPS para que cuando el pez nade indique las coordenadas de dónde es que se encontraría la contaminación, porque la bacteria reacciona, no sé si colorímetramente, pero es un proyecto también interesante. Ok, qué bacán. Ok, Jellyfish Biorobotics, ¿no? Sí. Ya, Es de perfecto. Julio Yo la voy a Valdivia buscar. y Muchas otros. gracias, Michelle. Ok. Ok.